Estimados amigos de Cómo ser rico con poco dinero, desde Jafar, aquí estamos para reflexionar ahora sobre un tema que es de actualidad. Hace algunos decenios nosotros hablábamos de los, eh, la vida, los tiempos del cólera, ¿no? Y de este famoso escritor Gabriel García Márquez. Ahora ya no hablamos de la vida en los tiempos del cólera, sino que estamos hablando de la vida en los tiempos del coronavirus. La diferencia que había con el cólera es que era una enfermedad que estaba restringida, se suponía, a los países con un cierto nivel de pobreza, de carencias, tanto en su sistema económico como también en su nivel de higiene, o en su sistema de salud incluso. Pero el coronavirus es una enfermedad que afecta a todos los países y a todos los sistemas potencialmente, desgraciadamente. Eso lo hace pues convertirse ya no en el amor en los tiempos del cólera, sino un poco el terror en los tiempos del coronavirus. Justamente con la idea de reflexionar sobre este tema y añadir sobre todo un mensaje de calma, no solamente a nuestro contexto, sino al mundo entero. Está este artículo que hemos encontrado, es un artículo de la revista The Economist, del marzo, el 5 de marzo exactamente, que se refiere a algunos aspectos en función de reflexión y aprendizaje. Por eso hemos tomado esta información bibliográfica para compartir algunos aspectos, añadiendo obviamente algo de nuestra experiencia como en el área de la salud pública. Uno de los aspectos positivos que habla el artículo es el hecho que hasta el 4 de febrero habían 3.887 nuevos casos en China, el país donde se originó pues, la primer paciente. Y a nivel del 4 de marzo, ya solamente en este periodo hemos tenido 139 nuevos casos, lo cual habla de una experiencia positiva, numéricamente es evidente, en cuanto al control de la enfermedad. Recordemos que la ciudad donde se originó este problema fue en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, imagínense ustedes, casi más de la mitad del país en nuestro caso. Y entre las medidas que vale la pena reflexionar y tomar en cuenta está el hecho de que declararan una especie de cuarentena de 5 semanas en casa, es decir, 5 semanas, estamos hablando de mucho más, de un poco más de un mes, de 35 días, en el cual las personas que se sospechaban enfermas no estaban bajo control y limitada su movilidad. Otro de los aspectos que nos dice pues, la revista es que esconder no ha sido nada bueno, es decir, que la información sanitaria, y no solamente sanitaria, debe gozar de una transparencia oportuna a la población, y son de las cosas que nosotros debemos pues, aprender en el día a día epidemiológico. El otro aspecto interesante que nos habla el artículo es que entre el 26 de febrero de este año y el 4 de marzo hemos pasado de 50 a 85 países los que han presentado casos. Es importante también tener en cuenta que hablamos de más de 95.124 hasta el 5 de marzo de pacientes que están sufriendo pues, o que han sufrido de este coronavirus. Otro aspecto importante es la realización del test temprano, desgraciadamente bastante caro aparentemente, pero realizar el test de manera temprana al paciente es fundamental. Hay que tener en cuenta que existen cadenas de transmisión silenciosas. Miren, esto es interesante y esto es un poquito de nuestra cosecha. De la experiencia en África, nosotros sabemos que algunas de las enfermedades, no todas, no conocemos el coronavirus exactamente, pero algunas enfermedades bacterianas y también virales tienen lo que se llama el portador sano, es decir, una persona que tiene el virus no desarrolla la sintomatología de la enfermedad, pero sí puede transmitirla. Es importante, y esto también es un aspecto que presenta la revista, el conocer dónde estuvo la persona que ya se sabe, se confirma que tiene la enfermedad, dónde ha estado, cuál ha sido su recorrido, inclusive con un mapa público, ¿no? Esto ha sido, parece, importante en China para prevenir a las demás personas de exponerse al riesgo de contaminación haciendo el mismo recorrido. También un aspecto que va más allá de lo económico, pienso, esto es de mi cosecha en lo personal, de que si alguna cosa, si algún aspecto impide o limita
el control de la epidemia ha sido la parte económica, factor económico que prima, ¿no? A veces se predomina lo económico sobre la salud. En China, por ejemplo, se han cerrado escuelas y reuniones públicas absolutamente canceladas en los sectores de riesgo, según la información que nos da The Economist. También el apoyo público es fundamental, el apoyo público a la cuarentena. Se habla de encuestas en Canadá, el 78% de la población ha estado predispuesta a apoyar una cuarentena, sobre todo a obedecerla. En Italia solo el 60%, la confianza en su sistema de salud y en su gobierno es fundamental. Es importante también señalar que se le requiere para los trabajadores sanitarios, solo para los trabajadores sanitarios, 89 millones de máscaras por mes, imagínense ustedes la demanda. En Irán, en cambio, la transmisión ya es extensa a nivel comunitario. Esto quiere decir que no es solamente como en la mayoría de los países la transmisión del caso Index o de casos contaminados a la persona más cercana, a su familiar, etcétera, persona de contacto, sino a nivel comunitario, es decir, mucho más amplio. En Nigeria ha habido un fenómeno interesante. Uno de los médicos, directores del Centro de Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, se ha permitido visitar justamente China, conocer un poco esto in situ y aprender de lo que ha hecho China como país afectado. Gran Bretaña, por ejemplo, hay un detalle legal que es importante, ha modificado la ley, el pago legal o lo que se llama licencia o permiso por enfermedad ya no se lo da al cuarto día, sino al primero, para facilitar que la persona que se siente enferma, sea o no sea coronavirus, se quede en casa y por consiguiente el nivel de la posibilidad de transmisión sea más limitada. Otro aspecto importante es el económico. Decíamos, Singapur, hay países como Singapur que han otorgado 4.000 millones de dólares. El nivel de organización también del sistema. Singapur ha otorgado estos dineros para el gobierno para mejorar, reforzar la situación del coronavirus. El costo de las pruebas, un aspecto fundamental. Y en Estados Unidos es importante, nos dice la revista, que un cuarto de los 28 millones de norteamericanos que trabajan sin seguro médico, que no tienen seguro médico, no pueden pagar el seguimiento médico, la hospitalización, etc. Y esto obviamente obliga en muchas ocasiones al trabajador que es un enfermo continúe trabajando y por consiguiente esté en los centros de trabajo con las otras personas y sea un factor de contaminación. Es importante finalmente recordar que el coronavirus es una gripe simplemente nueva, que eso hace que los organismos, nuestros organismos no estén inmunológicamente preparados para defenderlos, para reconocerlos. Es de rápida difusión, es por el aire, ¿no? El contacto personal, pero que la tasa de letalidad es baja. Estamos hablando de 2 a 3 personas por cada 100 que tienen la enfermedad, como máximo, que pueden fallecer, y sobre todo esto es en personas adultos mayores que ya tienen otras enfermedades que coadyuvan, que han estado antes de la llegada del coronavirus. Obviamente la higiene, probablemente este es un mensaje un poco apocalíptico, pero muy conciso, muy certero sobre la importancia, eso es para todos nosotros, de utilizar el jabón, de lavarse las manos, etcétera, de cubrirse cuando uno está estornudando. Son normas de higiene básicas que generalmente nosotros solemos, digo nosotros, creo que todos los seres humanos solemos dejar de lado en ciertos momentos, y la epidemia es una manera para reconocerlo. Lo más importante, obviamente, en relación al coronavirus es el hecho de que debe hacernos replantearnos la importancia de la credibilidad de la organización como población, como sistema, de la solidaridad con el otro, porque el hecho de evitar contaminar a otra persona, el hecho de utilizar al máximo nuestra higiene, el hecho de quedarnos en casa cuando sospechamos que hay un problema viral, respiratorio, es también un aspecto de amor al prójimo y de solidaridad con las otras personas que pueden ser víctimas del contagio. Y sobre todo, el aspecto más importante, que nosotros podemos afrontar lo que venga si nos mantenemos siempre con la reflexión, con el análisis, con la meditación, respirando profundo en nuestra casa, en nuestro interior, para pensar siempre en la mejor manera de conducirnos, de establecer nuestras conductas, obviamente siguiendo las normativas de nuestros órganos directores a nivel estatal, Ministerio de Salud Pública, etc. Eso es lo que hemos querido compartir en Cómo Ser Rico con Poco Dinero, en un tema que nos han pedido mucho de
de nuestros amigos, nos han pedido que conversemos, sabiendo pues nuestra inclinación por la salud pública, que conversemos, que compartimos lo que está sucediendo en el mundo, una perspectiva general y sobre todo recordarles que el coronavirus es una gripe. Hay enfermedades que hemos visto en el África, la enfermedad de Marburg, el ébola, enfermedades hemorrágicas en las cuales la gran mayoría de las personas desgraciadamente fallecen, la tasa de letalidad es muy grande. Pero ese no es el caso para el coronavirus y eso es la primera información que debemos tener siempre a la mano. Que lo que nos puede hacer más daño es nuestra ansiedad antes que la enfermedad. Estimados amigos, muchas gracias. Como Ser Rico con Poco Dinero, aportando un granito de arena a la reflexión en el caso de esta epidemia. Ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias, como siempre.